Bueno, ahora vamos a hablar de el tema de la masculinidad y la feminidad de la Biblia, partiendo desde el concepto de la antropología. Eh, Hemos visto nosotros ya cómo Dios crea al ser humano varón y hembra. Desde el principio, este fue la base. Entonces, eso tiene unas implicaciones relacionales y ontológicas, es decir, la antropología cristiana cree que hay una naturaleza, es decir, una dimensión ontológica de lo que es ser hombre y ser mujer, que de ahí, por naturaleza, se devienen diferencias y además de eso, diferencias ontológicas que partiendo desde la estructura, desde la misma corporalidad, desde las hormonas, desde el tema de la distinción entre el cerebro de hombre y mujer y toda esa parte estructural, pero además, evidentemente, una dimensión también, digamos, de espiritualidad. Hay una feminidad y hay una masculinidad que hacen parte del diseño que Dios le da al ser humano. Entonces, esto es importante porque todo esto, lastimosamente, está siendo desdibujado por muchas razones internas y externas. Externas, todo el conjunto de filosofías que están negando la esencia humana de hombre y mujer, pero internas también toda la fractura que está dándose en las familias por una inadecuada comprensión de la identidad de varón y hembra en los mismos hogares, la falta de roles claros en los mismos hogares y que eso está afectando y está produciendo unas consecuencias como la hemos visto. César Vidal, ustedes saben que es un historiador y un gran investigador, en uno de sus videos del Día del Padre de el año 2000, hace una interesante descripción del rol paterno y de las implicaciones de este rol paterno. Miren estas estadísticas. Con el padre varón ausente, las posibilidades de que un niño sufra abuso físico o emocional se multiplican por 5. Con el padre varón ausente, las posibilidades de que un niño sufra abuso sexual se multiplican por 40. El 63% de los suicidios se produce en hogares que tienen un padre varón ausente. Es decir, 5 veces más que la media. El 90% de los niños sin techo o fugados proceden de hogares sin padre varón, es decir, 32 veces más que la media. El 85% de los niños que manifiestan desórdenes de conductas proceden de hogares sin padre varón ausente, es decir, 20 veces más que el promedio. El 80% de los violadores proceden de familias sin padre varón, es decir, 14 veces más que la media. El 75% de los pacientes adolescentes en centros de rehabilitación por consumo de sustancias nocivas proceden de padres de hogares sin padre varón. 10 veces más que la media. Ahora, lo que nosotros estamos viendo aquí es el increíble rol que tiene el padre varón y esto por el cumplimiento o el ejercicio de la masculinidad desde la escritura, la figura del padre, la figura paterna con todo lo que implica su rol de orden, de disciplina, de estructura dentro de un hogar. Ahora, pero ¿qué es lo que está vendiendo la sociedad actual? Desdibujando la estructura del ser humano. Está
rompiendo las líneas de esas diferencias que son creacionales, que hacen parte del diseño y de la imagen y semejanza. Y muchas veces está todo ese discurso sociológico del heteropatriarcado y de todas las demás situaciones, pero estas estadísticas no las mencionan. Las estadísticas escabrosas sobre los efectos psicológicos, morales, sociales de la ausencia de una paternidad no se mencionan. Por lo general, es más común mostrar o construir dentro de este relato social que se está imponiendo la imagen de el padre estúpido, insensato, maltratador, manipulador, o aquel ser humano que es dominado o manipulado por su esposa, que tiene hijos que son más inteligentes que él y que es poco sensato. Quizás la representación de ese padre estúpido que moldeó la generación que hoy conocemos es la famosa serie de Los Simpsons, ¿cierto? El Homero es, digamos, la construcción con la que muchas personas ven la paternidad. Una madre que se hace cargo del hogar y un padre ausente, estúpido, medio bobo, flojo, borracho, ausente de todo el proceso familiar y que le importa más la televisión, la cerveza y el deporte que ejercer un rol dentro de la familia, de liderazgo. Pero el tema es que eso se presenta como si realmente eh, fuera indiferente si ese hombre cumple su rol dentro del hogar. Pero nosotros vemos desde una antropología cristiana que el marco del desarrollo del ser humano parte de la familia y parte de que los roles sean correctamente eh, desarrollados por ambos sexos, por padre y por madre. ¿Por qué? Porque las investigaciones, incluso a nivel de psicología secular, han mostrado que el niño interioriza un carácter armónico cuando tiene ambas figuras. Va interiorizando la responsabilidad, la disciplina, el amor condicional del padre con el cariño, con el amor incondicional de la madre. Y así el hijo interioriza un carácter sano. Cuando eso no se da, por lo general se desarrollan situaciones de carácter insano en tanto hombres como mujeres, en los hijos. En 1966 se realizó por la Universidad Johns Hopkins un estudio sobre la educación. La investigación pretendía determinar cuánto de del desarrollo educativo de los estudiantes dependía del centro educativo como tal, representado por sus profesores, y cuánto dependía del gasto público en instalaciones o el gasto educativo del Estado. Y de qué dependían ese desarrollo. La conclusión a la que llegó la investigación es que en realidad el éxito de la educación no dependía ni de los profesores, ni de las instalaciones o del gasto educativo que se realizara por parte del Estado, sino que dependía de la estructura familiar de los estudiantes. Es decir, el factor que más determinaba la, la prosperidad, el desarrollo, el éxito a nivel educativo de los jóvenes no estaba en las externalidades, aunque evidentemente hay factores de esos que influyen, pero el resultado de la investigación es que el eje definitivo que marcaba el desarrollo social de una persona era la familia. Y dentro de eso, según hemos visto la estadística, la estabilidad
que un padre podía transmitir en el seno del hogar. Ahora, para la Biblia es un tema muy importante el rol del hombre, de la masculinidad como liderazgo, pero como un liderazgo que cuida, un liderazgo que protege. ¿Se acuerdan? Efesios la sustenta y la cuida, hablando de su esposa, un hombre que es cabeza de su hogar con todo aquello que eso representa. Pero ¿a qué estamos asistiendo hoy? A que la pérdida de esas nociones antropológicas que son el anclaje de la sociedad, que es la masculinidad y la feminidad, de acuerdo al diseño que Dios le dio, se ha perdido y los hogares se han perdido en superficialidades, en padres que trabajan no con el objetivo de levantar un hogar, sino con un objetivo narcisista de su propio éxito personal, de su propio desarrollo. El trabajo no es el medio para el sustento de un hogar, sino que se convierte en un fin en sí mismo, basado en el egoísmo de este hombre que busca el éxito y la fama y el poder a costa de abandonar incluso el desarrollo de una familia. Ya no se trabaja con el objetivo de bendecir un hogar, se trabaja por el hedonismo, por el placer que produce una vida centrada en sí mismo sin pensar en los demás. Ahora, todo esto ha degenerado y en esto hay una gran influencia de filosofías no cristianas que han sido imperceptibles para muchos porque no se han dado cuenta de las reformulaciones antropológicas que existen en todas y cada una de esas filosofías. Casi cada pensamiento con, diferente a la escritura comporta una antropología. El idealismo alemán tiene una antropología, una concepción del hombre. El marxismo tiene una antropología. El existencialismo tiene una antropología. Las diferentes escuelas dentro de la psicología, como la de Freud, la de Jung, la del resto, tienen de sustrato una idea del hombre. El ejercicio incluso ya hemos visto de la medicina, de la ciencia, tiene de sustrato una idea del hombre. Y esa idea del hombre no es indiferente a los desarrollos sociales, económicos, políticos, culturales y familiares. No es indiferente. De tal manera que la antropología viene a ser ese fundamento. Para el derecho es esencial, por ejemplo, el fundamento de los derechos, el fundamento de la concepción de derechos humanos tiene un fundamento en la antropología. Es una antropología la que está en el sustrato de las diferentes ideas. Ahora, esas diferentes ideas, de acuerdo a la escritura, el Génesis nos muestra que los seres humanos, hombre y mujer, son iguales en dignidad, pero no la dignidad de cada uno de ellos también implica una diferencia. Es decir, hay una igualdad, pero también hay una desigualdad. ¿Desigualdad en qué? En la corporalidad es una desigualdad evidente a los ojos, cosa que hoy también se quiere negar lo evidente. Pero además de eso, si fueran iguales en ese sentido, no existiría la posibilidad del complemento, porque la escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ambas ayudas, ambas personas comportan la imagen, son portadores de la imagen, y era así, porque Dios no permitió que el hombre, por ejemplo, pensara en complementarse con el animal, el bestialismo a nivel de la relación sexual, y todo eso es algo rechazado en la Biblia. De tal manera que también aquí vemos cómo en todos estos movimientos animalistas y demás hay una pérdida de la superioridad de la dignidad humana frente al animal. El hombre no es igual al animal.
No sé si recuerdan que hace varios años se formó un debate porque un niño cayó en la celda, creo que era de un orangután o de un mono, no recuerdo exactamente qué era, y el vigilante, el guarda, le disparó al animal. Y fue un escándalo porque, en fin, por qué le dispararon al animal y todo eso. Y lo que uno ve en todo ese asunto es cómo estamos haciendo las ponderaciones, porque en el Génesis está claro que hay una superioridad entre la vida del hombre y la vida de un animal. Pero hoy, esa concepción antropológica que fue parte, desarrollo del cristianismo, está volviendo a ser subvertida, de tal manera que ahora la jerarquía que Dios construyó, porque Dios le da, en el orden creacional, Dios le da al hombre la facultad de disponer de la vida animal. Ahora se está colocando en plena igualdad. E incluso las posiciones radicales están colocando al animal por encima del hombre. Y todo esto lo estamos viendo con el disfraz de ciencia, pero lo que hay detrás son filosofías realmente. Mucho del tema de los movimientos ambientalistas y todo esto, lo que nosotros vemos es una cosmogonía diferente y una antropología diferente. Una cosmogonía, como la diosa tierra, y los humanos parásitos invaden y destruyen. Es el discurso que se está viendo. Y la antropología ya no ve a la tierra como sujeta a la acción humana por designación divina, a la mayordomía del hombre, sino al hombre como un parásito que debería dejar de dañar la diosa tierra, la madre tierra, y todo el lenguaje panteísta que se utiliza para la descripción es una remitificación. Acuérdense que el cristianismo hizo algo con el mundo y basado en la antropología cristiana y en la cosmovisión cristiana, el mundo fue desmitificado. No hay diosa de la tierra, no hay ríos sagrados, no hay árboles sagrados, no hay animales sagrados, sino que todos ellos hacen parte de la creación y cumplen un rol en la creación, y dentro de ese rol se le da una preeminencia al hombre y a la mujer como aquellos a los que Dios les dijo: someted la tierra y sojuzgadla. Aquí vemos el mandato cultural y vemos cómo ese mandato cultural se está subvertiendo en algo. Ahora, sin duda que el mandato cultural implica una mayordomía. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ser humano debe ejercer su dominio de forma razonable, racional, porque precisamente una de las características de la imagen y semejanza de Dios es la razón, la inteligencia. Entonces, la explotación de los recursos naturales debería hacerse de una forma razonable, racional, optimizando los recursos que son escasos. Y ahí viene otra derivación de la antropología. Toda la teoría, la mayoría de las teorías económicas tienen como sustrato concepciones antropológicas. ¿Por qué? Porque la economía gestiona algo que el creyente debe saber, y es que vivimos en un mundo con recursos limitados porque vivimos en un mundo caído. El hombre está caído, la naturaleza está caída, las necesidades que el hombre hoy tiene son mediadas por la cultura. Las necesidades entonces se derivan de aquello que el hombre necesita. ¿Necesita para qué? Para sustentar su vida, medicina, y que pertenecen a sus dones naturales. Si el ser humano es inteligente, entonces uno de los bienes a los que puede llegar a acceder es el conocimiento.
Y esto también aplica a muchas cosas. La antropología está en la base de muchas de las interacciones sociales. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente tres ejes: Dios, el hombre y la creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios establece al hombre en la jerarquía de la creación y así el hombre establece una relación con Dios, una relación con su prójimo y una relación con la creación. Cada una de esas relaciones tiene un marco propio, es decir, la relación con Dios, que es la adoración, tiene una relación horizontal, tiene entonces una base en la imagen y semejanza de Dios. Y vemos cómo la relación de el hombre como el nuevo hombre en Cristo y la redención de la vida del hombre. Ahora, Dios crea al hombre, pero Dios no lo creó solitario, lo crea para necesitar a otro ser humano, pero un ser humano distinto que le complemente. De ahí viene entonces que el Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre desde el principio y desde el principio los hizo hombre y mujer y hace un diseño. ¿Para qué? Para que este hombre y mujer complementen, se ayuden. Ahora, la única relación que el ser humano establece no es la de las familias, sino que el ser humano establece, esas familias establecen relaciones entre otras familias y cada ser humano establece relaciones con otros seres humanos. Ahora, esas relaciones son también mediadas o deben ser mediadas por la racionalidad humana. Por eso se requieren que esas relaciones tengan un marco. Por eso Dios le da al pueblo una ley que les permita vivir en sociedad, una ley que les permita vivir como hombres libres, una ley que crea instituciones sociales como los reyes, como el sacerdocio, que regula cómo harán la guerra, incluso cómo se comportarán, cómo educarán a sus hijos, cómo tratarán a sus esposas, cómo relacionarse una nación con otras naciones, principios, todos estos que tienen que ver, que tienen que desarrollarse. Pero hoy, esos modelos que han surgido en gran parte de la Biblia, nosotros vemos cómo se están deteriorando. Al modelo de la escritura que se ve en el Génesis de complementariedad, se está oponiendo un modelo de guerra. Ya no es que el hombre y mujer se complementan, sino que se establece una competencia, una guerra por el poder, una guerra por los puestos de trabajo, una guerra por los roles, y se ven incluso contradicciones extrañas, porque si se dice que no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, ¿por qué después se pelea por leyes que privilegien a uno sobre otro? Si supuestamente no hay ninguna diferencia. Entonces nosotros vamos viendo cómo todo lo que nosotros estamos observando en nuestras sociedades, leyes que carecen de todo sentido de razonabilidad y racionalidad. ¿Pero por qué? Porque antes se llegó a la negación de una realidad y es la diferencia entre varón y hembra. Al negarse la diferencia esencial entre unos y la necesidad de la complementariedad, entonces se ha reinterpretado toda la realidad, de tal manera que el matrimonio, donde el uno es ayuda idónea del otro, se presenta en estos discursos como una institución opresiva para alguno de los dos, sobre todo como una institución de opresión hacia la mujer, donde el hombre es el opresor, y eso está llevando a la sociedad a la fragmentación.
Y las víctimas por excelencia son los niños, porque si padre y madre están en una guerra, los que están en la mitad son los pobres hijos de esos hogares, aquellos cuyos roles de complementariedad son esenciales para la formación de la nueva madurez emocional, espiritual, incluso física. La identidad que se forma dentro del hogar se pierde. El ser humano, como lo hemos visto en la antropología, por su naturaleza inteligente, es un ser social y no puede desarrollar todas sus facultades, sino dentro de esa sociabilidad humana. Pero no, en esta sociedad que se dice, es preferible tener un perro que tener un niño. Es mejor estar solo que acompañado. Es mejor que no te cases porque el matrimonio es difícil. Es mejor que dejes tu, que no sacrifiques tu egoísmo y tu narcisismo para tener que compartir tu vida con otra persona. Claro que no, claro que le cuesta al ser humano salir de su ensimismamiento, de su yo, para sacrificarse por otra persona. Pero el problema es que a eso llama el evangelio, porque el evangelio llama a que demos la vida por otras personas, a que amemos como Cristo amó, y Cristo amó de una manera sacrificial, y por eso está la institución del matrimonio como una formación que le exige al hombre madurez, sacrificio por otra persona. Y sobre todo, parte del desarrollo afectivo, emocional, está en el rol de la complementariedad sexual. Y eso, esa complementariedad de forma natural fue diseñada por Dios entre varón y hembra. El hombre y la mujer constituyen precisamente esa complementariedad de criaturas. Ambos participan de la imagen y la semejanza. Y cada uno también tiene una vocación como ser, como individuo. El matrimonio no destruye a la persona. Al contrario, el matrimonio es una institución por medio de la cual Dios edifica la vida de la persona al complementarla, al ayudarle a su desarrollo afectivo, emocional. Miren que tanto se da la complementariedad que solo en la unión de ambos, de hombre y mujer, hay la fecundidad de la vida, que es en eso el hombre y la mujer participan de dar vida, viviendo entonces procreando para la gloria de Dios como Dios lo ordenó en el Edén. Multiplicaos. Ese fue el mandato. Y no se puede cumplir ese mandato sin esa complementariedad corporal, porque incluye la corporalidad. Pero esa complementariedad, hemos visto, es emocional, espiritual y corporal. No se puede negar que la persona humana es una persona con una sexualidad. Y lo es porque así le plació a Dios, porque Dios diseñó esa sexualidad. La sexualidad es una realidad querida por Dios. Por eso el cristianismo ve la sexualidad dentro de los marcos dados por Dios, es decir, dentro del marco del matrimonio, como algo bueno, porque así lo describe Dios. Nosotros no vemos la sexualidad del cuerpo, ni tampoco desligado de la espiritualidad, porque el amor no es solamente el acto sexual, no es solamente un acto corporal, sino un acto espiritual de entrega, de amor del uno hacia el otro. Ahora, que eso haya degenerado, es decir, que se haya dividido lo que no debió dividirse nunca, que es el amor de un pacto matrimonial y la complementariedad física, es una cosa,
pero lo que vemos ahí es el desorden de las pasiones humanas, cómo divide de nuevo aquello que no debe hacerse, que es la unión espiritual y la unión física, reduciendo al hombre a un animal que copula y punto. Eso ya es una degradación de la dignidad humana. La idea de un eros animal irracional se le dice a hombres, incluso se le está diciendo a mujeres, que el ser humano simplemente no puede controlar su corporalidad. Se le dice al hombre que él debe actuar como un animal que va de una presa a otra animal. Los animales carecen de esa razonabilidad, de esa inteligencia que sí posee el ser humano. Tanto, no es igual animal a la razón humana, es distinto. Por lo tanto, igualarlos es reducir, quitar la dignidad de la razonabilidad humana para convertir al hombre en otro más de los animales que se aparean y punto, como si el acto sexual no tuviera una dimensión espiritual. Pero incluso es problemático que muchos creyentes todavía, por influenciados eh, por una concepción negativa del cuerpo, que también se ve la sexualidad como mala en sí misma. Aún después del matrimonio está el tabú, está todo el problema de una, de una, de un, de una visión negativa de esa corporalidad, incluso negativa del placer corporal, como si todo placer en sí mismo fuera negativo. Eso también corresponde a un problema que no entiende que Dios dotó al hombre de esas sensaciones para como un don y para su disfrute. Ahora, todo lo que vemos es precisamente la distorsión de todo eso. El hombre, al hombre Dios le dio los roles de ejercer dominio sobre los animales y Dios coloca un orden, unas jerarquías, cosa que a la sociedad actual le molesta. Nadie quiere tener a alguien a quien rendir cuentas. El ideal que se le presenta hoy a la sociedad es que no tengas nadie a quien rendirle cuentas. Y eso incluye a Dios mismo. Lo que a los jóvenes les venden es, debes poder independizarte lo más pronto que puedas. No porque eso hace parte del desarrollo y de la madurez humana, no, sino para que nadie te mande y puedas hacer lo que te dé la gana. Ese es el objetivo. La idea de libertad responsable está ausente de ahí. Lo que está es una idea de libertinaje irresponsable, cuando los padres deberían ser los motores del dominio propio de los hijos y enseñarles la recta razón, porque para eso ejercen la disciplina. A los niños se les enseña, tienes que buscar liberarte lo más pronto posible, en lugar de que sea que interiorice la disciplina, es decir, que ya yo no necesite a alguien que ejerza una disciplina externa, sino que mi carácter prudente, balanceada, una persona con un equilibrio interior de las emociones que padre y madre ayudaron a formar, pero no. Lo que vemos son niños de 30, de 40, de 50 años que nunca lograron interiorizar una madurez. Y por eso nosotros vemos el desequilibrio que está presentando nuestra sociedad. Profesionales con altos grados de capacidad intelectual, pero con una mente infantil. Profesionales que el sueño dorado de regresar a su casa no es disfrutar con
una pareja y con la crianza de hijos, sino de ir a jugar videojuegos y compartir como niños en una esquina cualquier estupidez que la sociedad les presente como el máximo logro del desarrollo humano. Y lo que se incentiva a eso es que cada día más la persona huye a la responsabilidad y al compromiso. No me caso hasta que no haga esto, hasta que no haga esto, hasta que no haga esto, hasta que no tenga el carro último modelo, hasta que no tenga la super casa, hasta que no viaje por toda Europa y por todo el mundo. Cuando tenga 60 y me vaya a morir, me caso. A ese nivel de irracionalidad se está llegando, pero eso tiene un sustrato. ¿Cuál es la concepción del matrimonio? ¿Cuál es la concepción de la corporalidad? ¿Cuál es la concepción de la complementariedad? Es apenas razonable que si yo creo que el hombre o la mujer son enemigos natos, hay que mantener la distancia prudente el tiempo que más se pueda. Pero si yo creo que hay una complementariedad y que se pueden obtener mayor fruto de que los dos estén juntos a que uno camine solo, ¿se acuerdan? Es mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro está para levantar. Y si ambos son apoyo y ayuda idónea, entonces Dios bendecirá ese complemento, va a bendecir al uno por medio de la vida del otro. Pero la antropología ha distorsionado esos roles, esas funciones, de tal manera que ha convertido el matrimonio en un juego de poder, una lucha de tronos, como diría alguno, una batalla campal. Y no es así, no debe ser así. Y es así en gran medida porque en el matrimonio evidentemente se refleja lo que hay en el corazón de los seres humanos. Pero el problema no es la institución del matrimonio, el problema es el corazón pecaminoso, egoísta del ser humano. Y que en el matrimonio hay que salir de los propios planes, de los propios deseos para vivir juntos para la gloria de Dios. Pero cuando eso sucede, ahí está el desarrollo. Ahora, miren lo que está sucediendo. Nuestros jóvenes, la crisis que están afrontando con relación a su madurez y a su desarrollo. Hoy se habla de la libertad sexual, cada uno puede acostarse con quien quiera y todo lo demás. Pero cuando la joven queda embarazada, entonces el niño que era libre y que era, mejor dicho, la mata de la independencia, sale corriendo a la falda de la mamá y del papá para que el papá asesine al hijo que acaba de procrear. Porque esas son las soluciones responsables y valientes de la cantidad de adolescentes que tenemos en la pérdida de la antropología detalles. Por ejemplo, la escritura habla de honroso es que la mujer lleve el cabello largo, porque es un símbolo de su feminidad. Pero hoy uno ve en la calle que no se distingue el uno del otro, ni por la ropa, ni por nada. Niños o jóvenes que caminan como mujeres y mujeres que caminan como hombres. Gestos que son feminidad sana, y uno ve a una cantidad de muchachitos con unos ademanes que uno dice, aquí falta algo. Falta una identidad clara de quién eres y qué te diferencia. Pero eso es presentado hoy como ser de mente abierta, en fin, etcétera, etcétera. Se ha cultivado la fragilidad como un valor. Josué, en el libro de Josué, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y el contexto fue ¿cuál? El contexto fue, vas a enfrentar una guerra cruel. Miren algo, Dios entrega al pueblo la tierra, pero no sin que el pueblo ejerciera la guerra.
Solamente Jericó cayó por la intervención directa de Dios donde tumbó los muros, pero ellos tuvieron que tomar la ciudad. Y en general el pueblo avanzaba porque Dios lo guardaba, Dios lo protegía, pero no fueron exonerados de la guerra, no fueron exonerados del esfuerzo, no fueron exonerados de ejercer el valor para obtener aquello que Dios les había ordenado. Pero nosotros cada día vemos más la pérdida de una masculinidad y de una feminidad sana. Y además de eso, vemos en general la infantilización de la sociedad. Recordemos ese texto de 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Aspectos de la antropología. El ser humano, ¿cierto? Imagen y semejanza, habla. Dios le dio la facultad del lenguaje. Esa facultad del lenguaje está asociada al pensamiento, pensaba, y juzgar, los juicios. Ahora, preguntémonos si el hablar de hoy, el lenguaje como se utiliza hoy, muestra la madurez de las personas o estamos asistiendo a un hablar de una gran cantidad de cosas vacías, sin sentido, sin significado, sin profundidad, que reflejan la ausencia de profundidad del pensamiento y juicios infantiles. Lo que estamos viendo hoy en redes sociales es un hablar de niños en personas que ya tienen 50 años, un pensamiento de niños en personas que deberían tener los sentidos ejercidos, el discernimiento ejercido, una disciplina del pensamiento serio, pero eso no se observa. Juicios ligeros, superficiales, sin ningún tipo de criterio objetivo, todo eso lo estamos viendo. Incluso la forma como en la iglesia se leen los relatos del evangelio, con una sensiblería y una superficialidad. Hoy estamos ascendiendo a la cultura de la fragilidad y eso se alaba. No le digas esos temas al niño porque pobrecito le va a doler. Y así llega a la universidad. No le hablan en el colegio del holocausto porque ese fue un evento doloroso en la historia de la humanidad. Y llegó a la universidad, no le hables al adolescente del holocausto porque ese fue algo negro en la historia de la humanidad. Sí, pero es la historia y es la realidad en la que él tiene que vivir. El mundo es cruel, punto. Esa es la vida. Así que te toca enfrentarla, esforzarte y ser valiente. Eso es lo que hace el hombre malvado y a eso te tienes que enfrentar porque esa es la realidad. Y párese sobre sus pies, póngase sus pantalones y enfrente el mundo como es. Porque este mundo no es color de rosa ni es un juego. Aquí o cumples lo que te toca hacer o vas a sufrir. Igual vas a sufrir, pero por lo menos que sufras haciendo lo que debes hacer y no como un cobarde. Ese es el mundo de la Biblia. Cuando Dios le dice a Josué, viene una guerra. Piensa bien lo que vas a hacer y esfuérzate y sé valiente. Porque se requiere el valor para afrontar las críticas, porque se requiere el valor para tomar las decisiones que deben tomarse en la vida y afrontar las consecuencias que sean necesarias. Pero nosotros vemos todo lo contrario hoy. Una generación incluso de creyentes que no da un serio testimonio de su fe porque le aterroriza que alguien le dé no me gusta en el Facebook. No, pues qué persecución esta tan horrorosa que tengo 2 que dijeron que no les gustaba lo que yo publiqué. Y qué tragedia, y se acabó el mundo, y se acabó la vida, y me deprimí porque alguien le dio no me gusta. ¿Y qué pasó con el circo romano donde los creyentes se enfrentaban a las fieras con valor y con honor? No, la cobardía de la sociedad actual también está presente en la iglesia.
no digamos nada sobre esto porque alguien se ofende. Pero alguien si decimos esto, entonces mejor no digamos nada sobre nada porque algún sensible se ofende. Entonces ocultemos la verdad porque no hay que ofender a nadie. Bajo esa lógica no fue que se construyó lo que hoy es el mundo, sino que los creyentes lucharon por la verdad, porque creemos que hay una verdad. Y esa es otra base antropológica. El cristianismo cree que Dios le dio al hombre la facultad de la razón y la inteligencia para conocer el mundo tal cual como es, para discernir la verdad. Pero hoy también eso se ha negado. Entonces, si el ser humano no tiene la capacidad de entender y de comprender la realidad y de descubrir la verdad, entonces nadie debe decir nada porque nadie está seguro de que es verdad. Y entonces lo único que está sucediendo es que tú le estás imponiendo tu criterio a otro porque no hay verdad. Entonces miren cómo todo eso tiene bases antropológicas. Si yo creo que Dios dotó al ser humano de inteligencia y además le dio la inclinación natural a la búsqueda de la verdad, entonces la búsqueda de la verdad hace parte del diseño y responsabilidad que Dios le dio al hombre. La renuncia a la verdad, el escepticismo moral, el escepticismo ético, no hace parte de aquel desarrollo de la humanidad. Y aquí vemos este problema. Aquí comienzan las dificultades. Entonces miren cómo la antropología, lo que es la creencia que tenemos del ser humano, va a afectar muchas áreas de la vida, muchas áreas de la vida, individual, personal, social, laboral incluso. ¿Qué creemos sobre el trabajo? ¿Qué creemos sobre todo? Entonces, aquí vemos la necesidad de formular y construir una antropología de verdad cristiana que nos oriente frente a la vida. Una de las dificultades que nosotros tenemos hoy son los dilemas éticos, y muchos dilemas éticos no se resuelven hoy adecuadamente porque no hay una base razonable para la ética. El creyente tiene dos fuentes de conocimiento: la ética revelada, la revelación especial, y la ética, digamos que aquí hay una revelación especial y directa de parte de Dios. Pero también hay una revelación una revelación indirecta, que es la que está plasmada en la misma conciencia humana, la de todo ser humano, que deriva conocimiento de la revelación general. ¿Recuerdan esa importante distinción? Tenemos claro la diferencia entre revelación especial y revelación general. Cuando nosotros hablamos de ley natural, estamos hablando dentro del campo de la revelación general y de la forma, de la expresión de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Con esto vamos a pasar a un segundo tema, pero no sé si este primer punto, sobre esta primera parte, que es el final de lo que hemos venido hablando, hay alguna pregunta, duda o comentario. Brian. Buenas noches a todos. Pastor, una pregunta, no lo quise interrumpir en la disertación, para retrocederme un poco más atrás al respecto de la dignidad del hombre. Usted tocaba ese tema y me surgió una pregunta. El tema de los derechos humanos, la base objetiva es que hay una distinción entre el hombre y los animales, pero esa distinción objetiva eh, parte directamente de las enseñanzas cristianas o existió algunas culturas o civilizaciones que ya añadieron eso a su estilo de vida? Porque veo que en otras culturas, por ejemplo, hay el tema de castas o el tema de clases sociales en donde no se aspiraba, ninguna se podía pasar a la otra. Si naciste campesino, campesino te quedas. Pero ¿existe algún indicio, alguna civilización que
por revelación general captó como este tema de la dignidad humana. Sí, de hecho, hay que hacer una distinción entre Oriente y Occidente. La filosofía en Occidente tuvo cierta particularidad que permitió el desarrollo de ciertas instituciones sociales, no de forma perfecta, pero sí diferente. Ejemplo, el orientalismo, en el mundo oriental, ejemplo, China, el concepto de libertades no se desarrolló. ¿Por qué? Porque en China el emperador era divino y habían sacerdotes que oficiaban digamos, esa divinidad, de tal manera que eh, no había el desarrollo de la conciencia de libertad, mientras que Occidente construyó por dos vías distintas, en una, por la filosofía, el concepto de libertad, y a eso confluyó el cristianismo, de tal manera que en el cristianismo se refuerzan las ciertas ideas de dignidad, de libertad, de libre albedrío, de determinación. El mismo concepto de persona se desarrolla en Occidente diferente en Oriente. Es más, creo que Oriente ni siquiera desarrolló el concepto como tal. El concepto es más de una influencia del cristianismo. Ahora, ahí confluyeron varias cosas. Confluyen ese mundo helenista que es examinado, corregido, utilizado en su aspecto positivo por el cristianismo y va a confluir en algo, y es en el derecho, en el derecho romano, en el mundo occidental, lo que se llamó derecho romano germánico después. Y en gran parte del derecho romano fue matizado en sus instituciones, purificado en sus instituciones por la concepción cristiana. Y eso influyó tanto ese mundo del primer siglo eh, progresivamente hasta hasta la Edad Media. Gaspar. Buenas noches a todos. Pastor, con relación a lo que usted decía con respecto a el rol que desempeña el hombre y la mujer. Si bien es cierto que el uno y el otro son iguales delante de Dios, pero con algunos roles diferentes y algunos aspectos físicos diferentes, como las hormonas, etcétera. Pero creo que el diseño de Dios en cuanto al rol del trabajo, creo que queda evidente en la Biblia con respecto al trabajo. No quiere decir que hoy por hoy la mujer no pueda trabajar, pero creo que el diseño original, Adán y Eva, era que Adán iba y buscaba el alimentos y proveía, ¿verdad? Y Eva pues se quedaba en la casa, pero digamos, me imagino que ella era la que estaba criando a los hijos, protegiéndolos, etcétera. Bueno, en ese orden de idea, si vamos al versículo de 1 Timoteos 2, del 10 al 15, Pablo está enfatizando cuál es el rol que representa a la mujer en la iglesia. Y obviamente, asimismo también se puede establecer en el hogar. Incluso él va más allá del Nuevo Testamento y va a Génesis, porque Adán fue criado primero que Eva. Y por cuanto Adán no fue engañado, sino que Eva fue engañada por la serpiente. Y vamos al versículo 15, que es el que más me interesa para esta pregunta. Y dice así, hay varias traducciones. Dice, versículo, la Reina Valera, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero si vamos a una versión más clara, dice LA,
Dice, sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y se aman a los demás y viven con modestia. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Porque usted hizo un listado de que si el hombre, digamos, una estadística que arrojó una persona, no sé, no me acuerdo ahora quién fue el que hizo esa estadística, que cuando haya la ausencia del varón en un hogar, los hijos son más propensos a ser violados, a ser delincuentes, a ser drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire que este versículo está diciendo de que prácticamente quien cría, que la mujer, digamos, no representa un rol en la iglesia, pero en el hogar sí representa criando a los hijos, digamos, enseñándolo. Algunos lo interpretan como si la mujer es la maestra, digamos, en el hogar, porque es la que forma el carácter de los hijos. Sí, pero sabiendo también que el hombre representa un liderazgo en el hogar, pero como el hombre pasa mayor tiempo trabajando, ¿verdad? Para traer el alimento y la provisión, la mujer pasa mayor tiempo con los hijos y creo que para mi concepto es la que da el carácter a los hijos. Entonces, no sé esta estadística si contradice realmente lo que dice este versículo de 1 Timoteo 2:15 o cómo lo interpreta usted, pastor. Ese es mi... La maternidad es parte de la naturaleza humana que es imposible para el hombre. Entonces, a lo que se refiere ahí es la capacidad de la mujer de tener hijos. Pero si uno va a todo el Antiguo Testamento, el rol educativo principalmente se le confería al padre, así como el rol educativo a nivel espiritual se le confería al sacerdote. Cuando uno ve los proverbios, es sobre todo al padre. De hecho, primero el proverbio dice que escucha la enseñanza de tu padre, de tu padre, de tu padre, por lo general es masculino. Lo que pasa es que hoy se ha usado la excusa de yo trabajo fuera para delegar algo que no debería ser delegado. El principal educador dentro del hogar debería ser el varón. Sí. El varón es el que debe dirigir. De hecho, ¿quién es el sacerdote de la casa? Es decir, ¿quién debe ser quien dirija la adoración familiar? El hombre. Debe hacer presencia educativa, correctiva. Es posible, claro, en la mayoría de las situaciones, la mujer permanece mucho más tiempo en casa. Pero por eso mismo, el hombre tiene que ejercer con sabiduría su rol y aprovechar cada momento que tenga para hacer el acompañamiento de la formación de sus hijos. Y precisamente es en la ausencia paterna donde hay uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque el padre en una equivocación de roles se ha dicho, yo traigo el dinero a la casa, punto. El resto no me importa, el resto yo no participo. Incluso, sobre todo se ve cuando son hijas, porque entonces el padre hace la cómoda. Ah, es niña, que se encargue la mamá. Pero en el diseño de Dios, el padre tiene que estar lo más presente que se pueda, porque las investigaciones psicológicas han demostrado que esa es la figura que va a dar el marco relacional de esa mujer para escoger a su pareja. Es el carácter del padre el que va a ayudar a formar en ella la visión de cómo yo quiero un matrimonio, como mi padre trata a mi mamá. Entonces, miren lo importante que es en eso. Ahora, el texto se habla del tema de la maternidad. ¿Por qué? Porque la mujer tiene el don de la vida de alguna manera. Es decir, ella es la única que puede albergar la vida de un ser humano en su ser. Pero el desarrollo sano es la complementariedad de los roles. Es decir, que el padre forme y que la madre forme. Por eso también vemos proverbios donde dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero ojo que está primero el padre y no dejes de escuchar la instrucción de tu madre. Es decir, Sí. ambos participan en la instrucción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Reinaldo. Gracias, man.
No, solo también quería complementar ese asunto, porque por lo menos esa estadística que nos arroja César Vidal no es para decir de alguna forma de que el padre llega a ser o de mayor dignidad o de que tiene un rol por encima o muy por encima de la madre, sino que es una cuestión de que trata acerca de desligar por lo menos o hacer una ruptura con la familia ya, porque esa es la figura central de lo que trata o de que nos quieres hacer ver la estadística. En ese sentido, eso no contraria a la escritura, sino que más bien nos arroja, pero ya con los datos, lo que ya está estipulado allí. Y acerca de la cuestión incluso de los roles, ya esto estaba incluso en colegios que se autodenominan como creyentes y todo, en que incluso que en su planta como tal contrata a personas creyentes. Es decir, tuve incluso la experiencia en Bogotá de un colegio, cierto colegio cristiano, en donde me llamaron como jurado y entonces uno de los temas de graduación de los estudiantes era el feminismo radical en el gimnasio campestre tal. Y entonces la pregunta problema iba encaminada a y que vemos cómo en los antecedentes estaba, vemos cómo el patriarcado ha sido la organización dominante durante tanto tiempo. Y vemos cómo el matriarcado podría ser esto y esto y esto. Y entonces la pregunta problema decía, ¿cuál debería ser el género superior? Y Imagínate, pues. nadie, aparte de mí, cuestionó la pregunta problema. Estaba impresionado. Es decir, todo lo demás, su argumentación se centraba en esa pregunta y estaban hablando acerca de las normas APA, acerca de por qué el título no es tan grande, por qué ta. Y entonces yo digo, la pregunta problema está mal. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque porque me pasa, pues porque me obligas a mí primeramente a estar de alguna forma en oposición al otro ya. O sea, de que yo como varón me veo centrado en que entonces debo elegir un bando y no esto complementarse en algún tipo de, por lo menos de dignidad, y ahí separas hasta incluso la familia. Y así fue por lo menos. Entonces vemos cómo esto ya está invadido en los ideales del propio pensum de una academia que dice que es plenamente creyente. Sí, es preocupante cómo esos elementos antropológicos que nosotros debiéramos ver con claridad se han desdibujado. Hay una bulla por ahí. Allá se oye la bulla de acá. No, ok. Sí, eso es preocupante y la verdad hace falta por eso establecer los anclajes de la antropología cristiana porque son los que nos van a dar el marco de referencia. No es ese el modelo. El modelo no es el de una lucha. Ahora, que el pecado del ser humano distorsione el modelo del matrimonio, eso puede pasar. Y precisamente por eso es que hay que tener el modelo claro para cuando se va saliendo del modelo, traerlo al ajuste. Espérate, un momento, este es el modelo es este. Pero si tú no tienes los puntos de anclaje, o sea, el edificio tiene unas columnas, pero si tú no estableciste esas columnas y esos límites, porque es que ese es el tema, se han desdibujado los límites. Y bueno, uno ve cosas que parecen chistosas. El hombre, no sé quiéncito, está embarazada. No, él es un hombre, era una mujer y se quiso convertir a hombre y ahora está embarazada. Es una mujer, punto. O sea, eso no es que hay un hombre embarazado. Eso es una cosa como que uno dice, simplemente no se puede. Eso no es verdad. Su órgano siempre fue el de una mujer. Y por el hecho de que se haya hecho cirugía, se cortó el pelo, quién sabe qué cosa externa a la esencia, modificó uno de los accidentes. Me corté el pelo y hice cualquier otra cosa que modifica externamente algo, no quiere decir que se dé un cambio en la naturaleza, sigue siendo mujer. Su estructura ósea será la de un hombre o la de una mujer, eso no va a cambiar. Pero el relativismo ha logrado eso y a los niños sobre todo no se les enseñan los roles,
se incentiva a que los padres no le enseñen los roles a los niños, a que no les digan cuando tú te cases, tengas que responder por un hogar, tienes que hacer esto con tus hijos, a que no se les diga, este no es un juguete para ti, porque ese es la expresión de la feminidad. Tú no debes vestir así porque tú no eres una niña. Y así el niño va interiorizando su identidad. Pero hoy se nos dice, no, déjalo que haga lo que sea, no, porque entonces, ¿cuál es la función del padre? Álvaro. Aló. Gracias, duda. pastor. Sí. Álvaro, Freddy, Sí. Álvaro tenía la mano levantada. Gracias, pastor. Aprovechando que usted ha dado el espacio, porque parece que va a entrar en otro capítulo, quiero aportarles algo que creo que cabe por algo que usted expresó hace ratico también. Por ahí dicen que la mejor enseñanza es el ejemplo, ¿no? Aquí yo tuve una experiencia, quiero compartirla con ustedes, espero que les sirva a muchos. Entre mis hijos, el varón va a cumplir los 18 años ahora en diciembre. Ya él está en la universidad, pero cuando terminó, él quería estudiar en la Universidad de la UIS, Ingeniería de Petróleo. Y él tenía las condiciones, un buen puntaje en el IFE, para los números, para las matemáticas se mueve como pez debajo del agua. Pero yo le decía a él, quieres estudiar por allá y me estás cometiendo unos errores y eso podría dificultar tu aspiración. Y también yo observé la necesidad de terminarlo de formar. Es un menor de edad todavía. Eso no fue fácil. Él, dentro del respeto, le noté la molestia, ¿no? Él le ha dado la facultad de que hable conmigo, me reclame, pero dentro del respeto. Y yo le decía, prefiero prefiero un bachiller educado que un profesional salvaje, patán. Y yo tengo el deber ante la ley, ante Dios, de formarte como debe ser. Búscate una carrera aquí afín a la que tú quieras. Necesito terminarte de formar. Bueno, en medio de eso, buscó su Universidad del Norte, se inscribió en Ingeniería Civil. Y bueno, le doy gracias a Dios porque no era fácil tampoco quitarle una aspiración que a él le nacía. Hombre, le doy gracias a Dios porque ya lo veo entusiasmado, se ha manejado muy bien. En el primer semestre sacó el mayor puntaje, el mayor promedio, y lo llamaron. Le dijeron que había la posibilidad que estudiara otra carrera por ese puntaje. Y le permitieron estudiar ahora una carrera nueva que se llama Ciencia de Datos. Y me dijo, hombre, papi, voy a ser el primer estudiante que teniendo oportunidad para otra carrera, arranca con eso, porque la carrera como que es nueva. Y lo veo muy satisfecho, muy contento. Entonces yo digo en mi interior, gracias Dios mío, porque yo tenía un celo que me da la palabra. A mí la palabra me enseña que quien no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Eso para mí ha sido un versículo que me ha ayudado mucho. Lo aplico en mi casa. Entonces quería compartirles eso porque está bien. Lamentamos todo lo que Pastor Udure está resaltando, cómo se desintegra la familia, cómo se descuida a los hijos. Y le quiero compartir que algún día el hijo va a decir, papi, gracias. Ahora escuché por aquello de que hay un nuevo gobierno y se está haciendo énfasis en lo ecológico. Ya se bajó el número de inscritos para esa carrera en la UIS, que es una de las carreras mejores del mundo. Entonces yo digo, ¿ves? Parece que yo tenía razón, parece que Dios está en el asunto. Entonces quería compartirles esa parte y ojalá pues algunos la tomen nota. Yo no, ya para terminar, pastor, yo no niego, yo decía, pero si él estuviera formado como yo quiero, maduro a pesar de la edad,
yo tuviera pues un hermano, una tía, pero es que no tenía nadie que lo orientara. Yo lo dejaba ahí, pero es decir, no quiere decir que deban hacer necesariamente como yo hice, ¿no? Porque eso de meterse en las aspiraciones de un muchacho de elegir no es fácil. Pero le doy gracias a Dios, quería compartirles esa parte que he visto los resultados, pero por el celo que le estoy mencionando a raíz de la palabra. Muchas gracias, Que pastor. mira, eso que dice Álvaro a mí me preocupa mucho y es que hoy nadie quiere asumir la responsabilidad de las decisiones difíciles. Dentro de los hogares pasa, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Dile a tu mamá y la mamá, dile a tu papá, porque nadie quiere ser el malo. Nadie quiere tomar las decisiones que se deben tomar y afrontar las consecuencias que se deban afrontar cuando hay criterios. Ahora, evidentemente, el padre no va a decidir por su criterio arbitrario, sino guiado por los principios de la escritura. Y cuando esos principios de la escritura iluminan las decisiones, hay decisiones que no serán populares, que los hijos de pronto no van a entender, o que si es dentro de la dirección de un hogar que la esposa no va de pronto a compartir, pero el hecho es que Dios nos delegó una responsabilidad. Ahora, ¿eso qué implica? Que yo tengo que formarme para decidir y ejercer con responsabilidad ese liderazgo, porque no es a decidir por decidir, no, a mí me toca decidir, yo decido lo que sea que está bien. No, eso no es lo que estamos diciendo. Se ejerce con una mayordomía y con una responsabilidad. Pero el hecho es, así como en el Edén, Dios nos pedirá cuenta. Así como en el Edén, Dios va a llamar al hombre, porque allá con todo y que Eva y todo lo demás, Dios no comenzó por Eva. Dios llamó al que él había delegado el Edén y dice, ven acá, Adán, responde. No, que tú, que yo, que esto, que lo otro, no. Así igual hoy, a mí me preocupa cuando uno ve una gran cantidad de hermanos y hombres en general en nuestra sociedad eludiendo sus responsabilidades, dejándole el peso de decisiones que están en su responsabilidad a la esposa, no cumpliendo con sus deberes de, 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 de hacer frente a las dificultades. Así como pasa en las novelas que sale la mujer adelante y el hombre atrás así escondiéndose para buscar al ladrón, así está pasando en la vida real. Estamos como varones muchas veces mandando a alguien adelante. Y lo peor, a veces mandamos a los adolescentes adelante. Terminan adolescentes dirigiendo hogares. Mijo, ¿tú qué quieres hacer tal cosa? Bueno, sí, dele, mijo, o sea, lo que usted quiera, lo que usted le plazca, lo que usted esto, lo otro. Y nosotros nos acogemos a lo que tú digas porque ya tú eres el... No, o sea, los padres hasta... Ahora, hay etapas, porque eso también uno tiene que saberlo. Ya yo no puedo corregir al niño de 15 como corregí al niño de 5, porque ya está en una etapa donde uno tiene que saber esto. Incluso el día que todavía hoy, todos nosotros creo que los que tenemos padres vivos, en algún momento esos padres ya ahora con un respeto diferente, con todo eso, se acercan con mucha prudencia y decir, hijo, me parece que de pronto, mira, estás como que, piensa bien esto que estás haciendo porque examina tal cosa. Evidentemente ya no van a decir, oye, no hagas eso porque tal cosa, sino que ya un padre también sabio y que ya sabe que el que tiene que decidir es ese hogar nuevo. Aún así, siempre está la sabiduría como la de Jethro, que se acerca a Moisés y le dice, cuidado, estás haciendo algo que no es bueno para ti ni para el pueblo. Detente y examina hacer esto. Y estamos hablando de un hombre perfectamente adulto, pero aún así Dios dirige por medio de esa sabiduría que da a otros. Y eso se está perdiendo. Nosotros vemos hoy, y lo vemos con tristeza, adolescentes que hablan a sus padres como si estuvieran hablándole yo no sé a qué. Les levantan la mano, les insultan, todo eso.
porque se han perdido concepciones de la jerarquía. Es mi padre, yo le debo obediencia, le debo respeto, y si voy a disentir, tengo que hacerlo con respeto. Si esa primera autoridad no se respeta, ¿cuál es la autoridad que se va a respetar? Por eso es que nosotros vemos una sociedad que no tiene ningún marco de límites morales ni nada. Oye, si yo no respeto a mi propio padre y a mi propia madre, ¿qué se queda para el vecino? ¿Qué se queda para cualquier otra autoridad? ¿Qué se queda para el profesor? ¿Qué se queda para el policía? ¿Qué se queda para nadie? Se han perdido todos esos elementos de una estructura social sana. Y todo eso se ve en malas estructuras antropológicas. La madurez, y le decía, nosotros estamos viendo incluso personas muy mayores, pero con caracteres no formados. O sea, personas de hasta de 50 años, de 60 años, que uno dice, su vida es tan caótica como la de un adolescente de los 14 a los 15. O sea, no se ha sentado en la vida, no se ha decantado en la vida, todavía no ha madurado. No es dueño de sí mismo, de sus emociones, como lo exige la antropología cristiana. Un hombre maduro, a la imagen y semejanza de Cristo. No. Pero eso no pasa por accidente, eso se trabaja, la madurez, de acuerdo a la escritura, se trabaja. Creando hábitos diferentes basados en la escritura. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo iba a comenzar con el tema de la ley natural porque es un derivado de la antropología. Eduardo, disculpe, antes de Freddy, qué pena, no recordaba que había pedido la palabra. Sí, en cuanto a que estamos aprendiendo esta estructura antropológica cristiana y no sé qué tan acertado, tan correcto que alguien lo ha interpretado, si aún muchos líderes en la iglesia en el siglo XX y actualmente todavía algunos están conceptuando acerca de cómo esa cosmovisión que también tiene el comunismo y los proambientalistas actuales, en que en vista que la iglesia ha sido y está escasa en conocimiento de la cosmología cristiana y antropológicamente cristiana, se dicen algunos que Dios ha permitido que el comunismo haya denunciado tantas atrocidades, atropellos de los fuertes, de los ricos, cosa que está cuestionada por Isaías, Jeremías, Santiago. Vamos ricos este mundo. La misma Biblia en otras partes dice, ay de los que destruyen la tierra. Permitió que el comunismo hiciera tantas denuncias a su manera y en su cosmovisión que ahora está en los proambientalistas tomando una vocería que debería tener la iglesia, ¿verdad? Con valentía, con sabiduría, con lo que usted nos está enseñando. ¿Qué tan de cierto es que Dios ha permitido que el comunismo y otras alas parecidas así, y los proambientalistas, y aún este género todo distorsionado, que tienen cierto conocimiento y sapiencia, entre comillas, para denunciar los atropellos de los grandes, de los poderosos, de los gobernantes que vienen destruyendo la tierra? Entonces se han aprovechado algunos ideólogos caudillos del presente para explotar esas falencias y esas cosas en la explotación de la tierra y del ser humano. ¿Qué tan acertado sea que Dios está permitiendo que otros hablen por la iglesia debido a que Él en su común gracia también está permitiendo que otros digan lo que la iglesia no puede, no sabe o no quiere o falta valentía o se ha enredado en los asuntos políticos de este mundo? Lo que pasa es que ha faltado, mira, con relación al tema, por ejemplo, en el punto de la justicia, la iglesia tiene una gran cantidad de reflexiones y de tratados sobre el tema de la justicia, que lastimosamente no son conocidos dentro del mundo de la iglesia. Agustín tiene tratados sobre las leyes injustas, sobre los gobiernos, sobre los límites de los gobiernos, sobre las funciones, y tiene tratados sobre la mayordomía cristiana. Ahora,
la patrística, incluso la patrística primitiva, tiene una gran cantidad de reflexiones sobre el tema económico y también sobre el tema del gobierno de la creación. Eso mucho, estamos hablando del siglo I, segundo, tercero, cuarto. La Edad Media desarrolló una gran cantidad de cosas. Los padres, por ejemplo, construyeron tratados completos sobre la justicia en los contratos, sobre la justicia civil, sobre los modelos económicos. Por aquí tengo uno que les voy a mostrar. Esta es una investigación. ¿Sí me oyen acá? ¿Aló? Sí, ¿Oyen claro. bien ahí? Sí, claro. Este tratado, miren no sé si ahí se alcanza a leer. No, yo no leo. Levántelo un poquito más. Pasa que tiene un plástico que le da brillo. Así se alcanza a ver. Economía y ética en el siglo XVI. Este recopila los tratados económicos de la escolástica española de la Edad Media y los tratados en sermones de Lutero, Calvino, los puritanos sobre ética económica. Pero son temas que la iglesia hoy ha conocido por unas influencias culturales, pero que no los conoce por su propia tradición. Si lastimosamente no hay mucho todavía en español, pero usted puede consultar esos temas sobre la ética cristiana en temas del trabajo, de la dignidad del trabajo. Muchos de los derechos de dignidad del trabajo, acuérdense que el cristianismo con William Wilberforce a la cabeza fue el que luchó contra la esclavitud. Ahora, se hace una doble mención y solamente se dice algo que es en parte cierto, porque el juicio de la misma iglesia va madurando con el tiempo. Muchas naciones cristianas durante muchos años permitieron la esclavitud, pero también es cierto que fueron las naciones cristianas las que al percatarse de la incompatibilidad de ese tipo de instituciones con la ética cristiana, corrigieron. Y al corregir ellas, también corrigieron el rumbo de muchas otras naciones. Entonces, si hablamos de ese tipo de reflexiones, a mí me parece lamentable que el cristiano conozca más la teoría de Marx que la teoría de la ética del trabajo del mundo protestante. Ahora, eso se explica porque lastimosamente Latinoamérica tiene una tradición intelectual desde sus orígenes asociada a ese tipo de ideas, no así los países protestantes. Y nosotros estamos conociendo la reforma apenas ahora. Y obviamente que eso ha generado el hecho de que Latinoamérica desconozca en su gran mayoría la herencia de esa parte. Ahora, ¿qué sucede? También habría que leer un poquito más de la historia. Eso ya es un esnovismo cultural que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes han leído las obras de la Edad Media, los trabajos, por ejemplo, de la escolástica española, de la Escuela de Salamanca, sobre la ética de las relaciones sociales, sobre la teoría de la justicia, la teoría de los deberes civiles y la teoría económica? La mayoría de los creyentes no conocen esas críticas. Ahora, eso está en un proceso de desarrollarse y que los hermanos conozcan lo que el cristianismo pensó sobre esos temas. Y en español hay poco todavía. Pero el cristianismo hizo reflexiones sobre el cuidado de la creación,
impresionante, o sea, tratados completos sobre el tema del cuidado de la creación. De hecho, ahora que saca Francisco Laudato Si, la casa común, las citas son de la patrística, él no inventó nada. Al contrario, distorsionó todo, porque el tipo de ecologismo no sabe nada y de economía peor. Y eso no lo digo yo, lo dicen sacerdotes que sí saben economía y que le han hecho una gran cantidad de críticas a su teoría y le dicen, es mejor que el Papa no hable de lo que no sabe. Y eso lo dice, por ejemplo, Rodmaker, que es profesor de teología moral en varias universidades en Estados Unidos, o el padre Robert Sirico en Argentina, que también es un gran estudioso de la relación entre iglesia y democracia, muy reconocido. Y ellos han hecho unas críticas muy interesantes y decían, el Papa no sabe de lo que habla, está diciendo cosas que no son así. Y es más, la acusación más seria que le han hecho a Francisco es diciéndole, el Papa ha interpretado mal la doctrina de la iglesia y ha entendido la doctrina de la iglesia de una manera diferente a como la han hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esto? Que el catolicismo tiene una doctrina de la iglesia ya oficial, es decir, construida, un marco para bien o para mal, porque también tienen otra cantidad de cosas bastante extrañas, pero ellos sí tienen sistematizado una teoría ecológica, una teoría política, una teoría económica. De hecho, en el tema de las incompatibilidades, el catolicismo es uno de los pocos que tiene condenas expresas del marxismo, por ejemplo. Redentor Hominis, Juan Pablo II, condenó el marxismo como un sistema filosófico que debería ser anatematizado. ¿Por qué? Porque su antropología de base y su sustento fundamental es incompatible con el cristianismo. Y esa condena fue ratificada. Hace poco, Ratzinger en Spes Salvis, en Esperanza Fuimos Salvos, y en Caridad vuelve a ratificar las condenas diciendo, esta antropología es contraria a la antropología cristiana. Ahora, también se condenaron otras, como el existencialismo, porque esos debates la iglesia lo ha dado. Ahora, pocos lo conocen. Entonces, el reto sería ese. El reto sería estudiar eso. Pastor, disculpa que lo interrumpa. Con respecto, yo también me hacía esa pregunta, la que hizo el hermano Freddy. Pero es que, por ejemplo, los mismos teólogos liberales son los que más hablan de estos temas, del ambiente. Y, incluso, pero yo realmente no he visto en la iglesia cristiana, ya sea reformada, pentecostal, carismática, llámese cualquier denominación que se llame, que se hayan preocupado por el medio ambiente. Y es verdad que los teólogos liberales, la teología liberal nació en el siglo XVII, XVIII más o menos, y sin embargo ellos son los que están hablando más de, y por el Papa que es un teólogo liberal, el Papa Francisco, que usted bien lo dijo, ha sido criticado, pero por lo menos se ha, a pesar de que no conoce el tema, pero está ya como preocupándose por lo que estamos viendo en el mundo entero del efecto invernadero, las grandes catástrofes que estamos viendo. Y es verdad lo que dice el hermano Freddy, que los líderes, los pilares en tratar estos temas sería la iglesia cristiana. Y yo no lo veo. Es que parte de eso, hace poquito, Justo González sacó un libro que incluso todavía no está, no sé por qué, no ha llegado, sobre Biblia y economía en la patrística. Y hay otro libro que todavía no han traducido sobre la teoría de la justicia de los padres de la iglesia. Porque es que miren, la teoría de la justicia en Occidente se construyó sobre bases judeocristianas y sobre todo sobre la base ética del concepto de ley natural. Y pregunte cuántos creyentes han escuchado y tienen claro las implicaciones éticas del concepto de ley natural. Muy pocos. Porque
E incluso muy pocos, aún los que se dedican al derecho. Yo no aprendí ley natural porque me lo enseñaran en la universidad. Porque lo único que me dijeron en la universidad, esa es una cosa religiosa que no sirve para nada y lo que realmente es esto, punto. Pero por curiosidad de ver qué era lo que decían, y porque evidentemente por el estudio de la teología uno lee a Agustín, y cuando yo leí el tratado del libre albedrío de Agustín, donde habla sobre la ley, me sorprendió su teoría de la ley injusta, de tantas cosas. Yo decía, ¿por qué esto no se toma en serio? Y de ahí llegó la curiosidad de trabajar una teoría de la justicia desde los padres de la iglesia, desde Agustín, desde Tomás, desde todo eso, y tratar de producir algo en ese ámbito, porque la iglesia no tiene ni idea que hay cerca de 1000. Estamos hablando de que esta teoría se llegó hasta casi los años 1900. O sea, el cristianismo fundamentó una teoría de la justicia que duró casi 2000 años y que solo se revaluó hace poco, hace unos 200 años. ¿Y por qué se revaluó? Por influencias filosóficas contrarias al cristianismo, por la ilustración y el ateísmo y todo eso. Pero hay una gran cantidad de cosas que nosotros no sabemos. Y ojalá que se levanten investigadores en esas áreas, que lean esos temas y que traduzcan esos materiales y que se produzca eso. Pero todo parte de esto, de la concepción antropológica. Y la antropología es uno de los temas que se mira así como de reojo. José. Tío Duber, no, mi hermano, y no solo es preocupante de que observamos que la iglesia tiene poca incidencia, al menos las iglesias, pues, las que no son reformadas, porque la reforma se acerca un poco más a temas importantes, como el que estábamos tocando ahorita mismo, estaba tocando tú de antropología. Y es que no se acerca ni siquiera a temas vitales y además se quedan, cuando los tocan, se quedan en la superficialidad y totalmente desviado de las escrituras, o sea, se acerca más a la psicología, a otras cuestiones, que es lo preocupante. Entonces, pues, yo creo que además que cuando se acerca el pastor o el líder a estos aspectos, se acercan como lo hicimos nosotros en el derecho, y es que es una cuestión antigua, que es una cuestión que ya pasó de moda, o lo hacen para aprobar la materia, pero al final no incide en la vida práctica de la persona y de la iglesia. Esa es otra preocupación. Entonces, o sea, me parece súper interesante el aporte que están dando y que está diciendo, tocando el tema al respecto. Yo creo que se necesita que la iglesia se levante, se necesita que se prepare. Y como lo que se están preparando también, pues, puedan despertar a la iglesia que no lo está haciendo, que lo está haciendo desde un enfoque equivocado. Sí, queda un reto fuerte en esa parte. Pero miren, o sea, lo que da tristeza por un lado es que los materiales están. Es decir, si nosotros viéramos un poquito hacia atrás, ahí, miren, en la Suma de Aquino, en la Suma de Teología, hay un tratado de ley natural y hay un tratado de la justicia. Y uno dice, ¿y qué hace en una Suma teológica un tratado sobre la justicia civil? Porque para ellos eso no era ajeno. Miren, la escolástica española, yo una vez le expliqué, tenía tratados sobre derecho del mar, sobre cómo administrar los mares. Y uno dice, ¿qué hacen los teólogos formulando teorías sobre la explotación y la navegación de los mares libres? Y eso en la reforma se debatieron esos temas. Sobre el tema sobre el tema del indigenismo, hay tratados de teología sobre los derechos de los indígenas. Juan de Mariana habló sobre eso, sobre los derechos, incluso sobre sus tierras, sobre sus posesiones.
Entonces, a veces es el tema de que no se conocen. Pero el problema indígena que hoy tiene Occidente tiene sendos tratados de teología en la Edad Media, donde se debatió eso. Incluso hay un debate famoso en Salamanca entre Diego de Covarrubias y Martín de Espiricueta sobre si los indígenas eran personas o no. Y a partir de ahí, sobre el concepto de persona, identificar si había derechos que ellos poseyeran por su naturaleza o no. Y la conclusión fue, son personas, aunque obviamente a nosotros eso como que nos parece tonto la del debate, pero en su momento era algo revolucionario y fue la iglesia la que dijo, hay que preguntarnos si ellos son personas, porque o si ellos están en la imagen de Dios y dicen, sí, sí está la imagen, entonces son personas, y si son personas son sujetos de derechos, entonces ¿cuál es el cuerpo de derechos que protege a los indígenas? Entonces ellos dijeron, vamos a recurrir a algo que el cristianismo le aportó también y que pulió el derecho romano, o sea, que el derecho romano tenía y que el cristianismo siguió puliendo, y es el concepto del derecho de gentes. Porque acuérdense que el derecho romano era el derecho de los ciudadanos romanos, era el derecho de Roma, y ellos decían, el mundo es el mundo, pero también el derecho romano se fue dando cuenta, bueno, pero también son seres humanos y cosas así. Vamos a extender algunos principios de protección legal a los demás que no son ciudadanos romanos. Y aparece el tema del jus gentium. Y aparece ahí, entonces, la iglesia de la Edad Media dice, pero ya tenemos ese, ya eso está en el jus gentium. Nosotros podemos utilizar esas categorías que el cristianismo, el derecho romano germánico desarrolló, influenciado por el derecho, en una mezcla entre el derecho romano y el cristianismo, y podemos utilizar eso para la protección de los indígenas. Y muchos sacerdotes se opusieron a todo lo que fue la trata de esclavos indígenas, se opusieron al despojarlos de sus tierras, todo eso, pero eso no fue escuchado, pero está ahí, y está ahí el debate, está ahí los argumentos de la escritura, los argumentos de la filosofía y los argumentos jurídicos que ellos utilizaron para defender ante los reyes a los indígenas. Y eso no se conoce. Las obras de Juan de Mariana no se conocen. En fin, o sea, nos falta eso. Pero la iglesia debe rescatar esa tradición intelectual que tiene. Pero eso requiere un esfuerzo. Eso requiere un esfuerzo. Entonces, en la otra clase vamos a desarrollar el tema de ley natural, porque la ley natural se deriva del concepto de imagen y semejanza. Entonces, por eso vamos a trabajar esa parte. Ya yo les mandé el texto, en el grupo está, se llama Justnaturalismo Teológico, el artículo, y hay otro artículo sobre teoría del conocimiento que está unido al tema de la antropología que se llama Ideas Innatas. Ahí están en el PDF, por favor, léanlos. Entonces vamos a dejar hasta aquí hoy, para ya en la próxima, ojalá que lo lean, porque el texto es algo denso, se los advierto. El de Justnaturalismo Teológico es algo, digamos, no común. Es importante que lo revisen, ¿vale?